Mirad, hoy no voy a hacer ni intro ni voy a introducir el tema, porque estoy bastante quemado. Este va a ser un vídeo breve e intenso. Mi día estaba yendo muy bien hasta que he tenido la brillante idea de meterme en YouTube. Y en las recomendaciones aparecía un tráiler de Netflix sobre una serie de Cleopatra. Y ya la carátula del vídeo ha hecho que casi me rompa la espalda del giro que he metido de pura vergüenza ajena. Así es, Netflix lo ha vuelto a hacer. Pero igual era un clickbait, y en realidad los genios, los eruditos de Netflix, están llevando a cabo una campaña de publicidad para viralizar esta serie y al final resultará que en el tráiler Cleopatra está bien representada. Pues no, resulta que la actriz que interpreta a Cleopatra es negra. ¿Que tú no eres? ¿Sí? ¿No soy una mujer? ¿Blanca? Oh, la decepción. La traición, amigo. Y para sorpresa de nadie, la serie está producida y narrada por Jada Smith. Ya sabéis, la calva de los Oscar. Why is Will Smith walking towards me? Sussy vaca. Los huevos que tienen los de Netflix son realmente una compañía destinada al éxito. Como decía el bueno de Churchill, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Ya hice un vídeo sobre The Witcher Blood Origin, también de Netflix, pero bueno, era una serie fantástica, que a pesar de mearse encima en la obra original, todavía se puede argumentar sobre el casting diverso de esta serie. Pero cuando ya comenzamos a targiversar sucesos y personajes históricos reales, pues ya tengo un problema de verdad. Lo mismo me pasó cuando me enteré de lo de la serie de HBO sobre Ana Bolena. Ah sí, clásica Ana Bolena. Si hoy en día la familia real inglesa tiene jaleos con lo de que les va a salir el niño negro a Harry y a Meghan, imagínate hace 500 años. Lo mejor es que si ocurriese esto a la inversa, es decir, que un actor o actriz blanca interpretase a un personaje histórico negro, se armaría la de San Quintín, y las redes comenzarían a arder, porque los yankees tienen incluso una palabra específica para esto, whitewashing. Pero cuando ocurre al revés, es decir, blackwashing, no pasa nada. Es que me parece casi un insulto a la comunidad negra. En plan, vuestra historia y cultura es tan poco interesante que os tenemos que meter con calzador en historias que tienen cero conexión con vuestra gente, para que así estéis representados en la media. ¿Sabéis lo peor? Que esto ni siquiera es una serie. Es un documental de historia en el que aparecen supuestos expertos sobre el tema soltando datos reales, o al menos eso espero. Pero luego tenemos cosas como esta. Primero, algo que todo el mundo sabe, excepto parece ser los norteamericanos. Los egipcios no eran, ni son, negros. Eran norteafricanos, parecidos a los libios. Literalmente, solo tienes que buscar fotos de gente egipcia hoy en día para hacerte una aproximada idea de cómo serían los antiguos egipcios. De hecho, los egipcios tenían más contacto con pueblos de Oriente Medio y el Mediterráneo, como los persas, los hititas y los minoicos, que con la gente del sur del Sáhara, con la excepción de los nubios, en la actual Etiopía, con los que tuvieron conflicto varias ocasiones, y a veces los contrataban como mercenarios, porque parece ser que los nubios eran muy buenos arqueros. Aparte de esto, Cleopatra en particular probablemente se encontraba entre las personas de pigmentación más clara de todo Egipto. ¿Por qué? Pues porque la reina Cleopatra formaba parte de la dinastía ptolomeica, algo que mencionan en el tráiler. Cleopatra was a Ptolemaic ruler. The very first Ptolemy is a general of Alexander the Great. Entonces esta gente sabe perfectamente que era imposible que Cleopatra fuese negra, ya que desciende de una línea de reyes y faraones que se remontan hasta Ptolomeo I, que era un general de Alejandro Magno, es decir, griego. Porque sorpresa sorpresa, Alejandro Magno y sus compas macedonios conquistaron Egipto, y cuando el reinado de Cleopatra ya habían pasado 300 años de dominación griega en Egipto, y con dominación me refiero a que la clase dominante era griega y la cultura dominante en Egipto era la griega. Hasta el punto que el idioma griego estaba sustituyendo al egipcio en el mismísimo Egipto. Por su parte, los ptolomeicos solo hablaban griego, porque aparte de ser su lengua madre, era la lengua de la política, la oratoria, la filosofía y la ciencia. Cleopatra fue la primera gobernante en molestarse en aprender egipcio, aparte de otros 8 idiomas. Ah, por cierto, a pesar de que queda muy espectacular y sexy poner a Cleopatra con el rollo egipcio, la arqueología nos dice que Cleopatra iba vestida al estilo griego, con el pelo recogido, con diadema y con togas. Vamos, que más que esto, Cleopatra se tendría que parecer un poco más a tu griega promedio. Hay una frase en el tráiler que es especialmente problemática. Lo dice esta señora, que no sé quién es ni tampoco me importa la verdad. Escuchad. My grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black. Sí, ignora a esa gente que intentó educarte y que evidentemente fracasó en hacerlo. Da igual lo que digan tus profesores, historiadores, arqueólogos, genetistas y en definitiva gente con sentido común. Si crees muy fuerte en algo, seguramente se convertirá en realidad. ¿Cuánto daño hizo Peter Pan, madre mía? Esto está al nivel de los terraplanistas. Y lo más irónico es que seguramente esta gente se burla de los terraplanistas cuando ellos están haciendo lo mismo o incluso algo peor.
ya que las voces terraplanistas están muy limitadas, pero cosas como esta docuserie de Cleopatra ha sido creada por uno de los servicios de entretenimiento más populares del mundo, y dirigido por una de las mujeres más influyentes de Hollywood y la industria del entretenimiento americano. Aparte de todo esto, ya el tráiler nos da indicios de cómo van a pintar a los romanos, como los malos malísimos, y a Cleopatra y compañía como los buenos defendiendo a Egipto y su gente. Primero, vale que los romanos no fuesen las hermanitas de la caridad, y eran bastante bestias en sus conquistas de pueblos bárbaros, entre comillas, como ocurrió con Cartago, en la conquista de la Galia o en la conquista de Hispania. Eran muy equitativos e inclusivos en ese sentido. Daba igual tu etnia, cultura, raza, todos eran bárbaros y candidatos a ser masacrados y esclavizados. Pero había una excepción, el mundo helénico, es decir, Grecia y los reinos helénicos descendientes de las conquistas de Alejandro, como era el caso de Egipto. Los romanos eran muy fans de la cultura griega, hasta el punto que ya les decimos al mundo clásico como el mundo grecorromano, porque básicamente los romanos copiaron todo de los griegos. Así que a la hora de conquistar estos territorios griegos, los romanos estaban bastante chill con la población general. Y este documental, más que una batalla entre la cultura romana y la civilización egipcia, debía tratarse más como un choque entre las dos culturas dominantes del Mediterráneo, la latina y la griega. There is no Rome without Egypt. Ah bueno, esta es otra. ¿Qué me estás contando con que Roma no es nada sin Egipto? Será al revés. Una de las razones por las que Egipto, una civilización milenaria, no pudo ni siquiera plantar cara a los romanos fue porque era una cultura ya en declive, desde hace cientos de años. Mientras todos sus vecinos avanzaban a pasos agigantados, Egipto, a pesar de ser una de las primeras grandes civilizaciones, estaba anclada en el pasado. La conquista de Alejandro consiguió mantener a flote esta civilización, haciéndola formar parte del mundo helénico. Y la conquista romana de Egipto en realidad formaba parte de una guerra civil romana, en la que parte del tablero estaba en Egipto. Pero por lo demás, lo único que hacía que Egipto tuviese cierta importancia era su gran producción agrícola, debido al río Nilo. Así que te calmas, Cleopatra del Hacendado. Pero bueno, obviamente esto va a ser otro producto nefasto de Netflix con el único objetivo de contentar una minoría de una minoría, los liberales en Estados Unidos, porque los más progresistas del resto del mundo coincidirán conmigo en que esto es un despropósito, o al menos espero que coincidan conmigo, porque si esta mentalidad woke se ha expandido fuera de Estados Unidos y ha encontrado el sustrato perfecto en los cerebros reblandecidos y podridos de la juventud liberal, pues estamos jodidos. Y ya podéis despediros de cualquier proyecto con el objetivo de crear una buena obra audiovisual histórica. Pero gracias a Dios el tráiler ha sido descuartizado a dislikes, aunque esto no sirva para nada, porque parece ser que a Netflix le dan igual las opiniones de sus espectadores y van saltando de cagada en cagada. Mi pregunta es, ¿quién está pagando para ver estas cosas? Si yo tuviera Netflix y veo esto, vamos, me desuscribo de la plataforma en 0,1 segundos. En fin, esto ha sido todo. Mientras tanto yo sigo esperando a que haga una película de Chaka Zulu interpretado por un actor escocés vestido con una falda de cuadros. Pues ya sabéis, si os ha gustado, dad like, compartid y suscribiros al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Chao!